reunión. Listo. Entonces, las funciones trigonométricas, nosotros decíamos que son 6 funciones. Esas 6 funciones trigonométricas son el seno, seno de x, coseno de x, tangente de x, cotangente, secante, y la otra se llama cosecante. Cada una de estas funciones tiene una gráfica diferente, obviamente, en el plano cartesiano. Y hay unas relaciones entre ellas, y es que entre seno y cosecante decimos que son funciones inversas, es decir, el seno de x es igual a 1 sobre cosecante de x. Esas dos son inversas. Estas otras dos también son inversas. El coseno y la secante. Entonces, igualmente decimos que el coseno de x es igual a 1 sobre secante de x. Y por último, lo que son tangente y cotangente son las más fáciles de acordarnos por el nombrecito, también son funciones inversas. Es decir, tangente de x es igual a 1 sobre cotangente de x. Y por último, tenemos que conocer una relación o acordarnos de una relación que es bien importante. Y es la siguiente. Que la tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Listo, entonces esas son como las funciones trigonométricas y algunas de sus relaciones entre ellas. Hay algunas otras relaciones que se llaman identidades, que son las identidades trigonométricas, ¿cierto? Hay muchísimas identidades trigonométricas. Una de ellas, por ejemplo, y que las vamos a utilizar ahorita, es que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Listo, esa es una de las identidades trigonométricas. Hay otra que es 1 más coseno cuadrado de x es igual al secante cuadrado de x. Y hay otra que es 1 más seno cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x. Listo. A eso nosotros le llamamos identidades trigonométricas. Esas las podemos buscar en una tablita y las encontramos. Listo, pero por el momento solo vamos a ver entonces las primeras. Las primeras y vamos a ver las derivadas. Entonces aquí tenemos, a ver dónde tenemos la tabla. Listo. Entonces aquí tenemos la tabla de las derivadas funciones de las funciones trigonométricas. La primera que vamos a ver y la más fácil y la más sencilla es obviamente la derivada del seno de x, que es la primera función trigonométrica. Y decimos que la derivada del seno de x es igual a u' por el coseno de u. Tomando como siempre, o haciendo de cuenta que u siempre va a ser igual a x, o que u va a ser igual pues a la función de x que nosotros tengamos. Es decir, a veces el ángulo que va a acompañar al seno no va a ser simplemente la letra x, sino que a veces el ángulo del seno puede ser toda una función compuesta, x cuadrado más 5, por ejemplo. Entonces, en estos casos es que tenemos que aplicar esta fórmula.
en la cual se tiene que derivar la función u, es decir, el valor que está acompañando al seno, y se multiplica obviamente por su respectiva fórmula. Vamos a hacer unos ejemplos entonces de algunas derivadas de funciones trigonométricas. Entonces busquemos aquí la tabla. Creo que es esta, no. Ejercicios derivadas. Listo, entonces vamos a hacer estos ejercicios que tenemos acá. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, derivadas de funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas realmente pues, son muy sencillas. Aquí tenemos la primera que dice f de x igual a seno de 1/2 de x. Entonces vamos a hacer la derivada de esa función. Entonces me dice que f de x es igual al seno del 1/2 de x. En este caso y siempre en este tipo de ejercicios, todo lo que nos acompaña a la expresión después de que termina la letra n del seno es el ángulo, ¿cierto? Entonces, como vimos anteriormente, aquí dice que si la función es igual al seno de u, donde u es el ángulo, ¿cierto? La derivada de esa función es igual a u', es decir, la derivada del ángulo por coseno de ese mismo ángulo, coseno de u. Entonces aquí está la formulita, aquí lo estás viendo. ¿Listo? Seno de u, si la función es seno de u, la derivada es u' por el coseno de u. Entonces haciendo eso como lo veníamos haciendo la clase pasada, nosotros vamos a decir, en este caso en particular, que u es igual a 1/2 de x. Luego u' sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de 1/2 de x? Por división, experimental, la tabla de las derivadas me quedo más que todo por eso. Entonces la derivada de 1/2 de x es la derivada de una constante por una función. La derivada de eso es igual a la constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Entonces su prima realmente es 1/2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esa función? Entonces, la derivada de esta función, entonces me dice que es igual a u', que es 1/2, por el coseno del mismo ángulo, es decir, coseno de 1/2 de x. Sencillita. Y así quedaría la derivada. Y esa ya sería la derivada, sí. Ya esa es la derivada. Segundo ejemplo. Entonces aquí tenemos f de x igual al coseno de 7 menos 2x. Entonces vemos en la tabla de derivadas. ¿Qué nos dice la tabla de derivadas? Que es la derivada del coseno. Entonces si la función es coseno de u, La negativa de u'. exactamente, Por el su derivada es menos su prima por el seno. Entonces aquí ya tenemos dos relaciones importantes. Mira, la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces esas no las podemos aprender. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí. Me dice que f de x igual al coseno de 7 menos 2x.
Entonces me dice que f de x es igual al coseno de 7 menos 2x. Entonces, nuevamente, todo lo que acompaña al ángulo lo vamos a llamar u. Entonces, yo digo que u es 7 menos 2x. Derivada de u. Derivada de 7. 0. Derivada de menos 2x. No, menos 2. No, menos 2. Menos 2, mira, acuérdate que la derivada de aquí está en la tabla, mira, acuérdate que la derivada de una constante de esta es la que tenemos que tener en cuenta, vea. La derivada de una constante por x es igual a solo la constante, porque la derivada de x ya sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces, por eso nos da esos valores. Entonces, ya teniendo esta fórmula, ya podemos hacer entonces la derivada de la función. Entonces, la derivada de esta función me dice que es menos 2, ¿cierto? Que es la derivada de u por menos el seno de la misma función, o sea, de la misma u. 7 menos 2x. Cierro y cierro. Aquí multiplico obviamente los signos. Y me quedaría menos por menos más. Entonces me quedaría 2 seno de 7 menos 2x. Entonces, en este caso, no confundirnos con los signos, ¿no? Si nosotros vemos la fórmula general me dice que si la función es coseno de u, la derivada es igual a menos u por el seno de u. Entonces aquí este menos que tenemos acá, ¿cierto? Este menos que tenemos acá es el menos de la derivada de u, ¿cierto? O sea, el u', que es este. Pero la función o la derivada lleva otro menos, que es este. Ese menos es este que tengo acá. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con los signos cuando derivamos en este caso. Listo, sí, señor. A ver si hay otro ejercicio del coseno. Bueno, hagamos otro ejercicio aquí, por ejemplo, aquí hay otro ejercicio del seno, ya que hay otro ejercicio del coseno. Entonces vamos a hacer otro ejercicio del seno. Vamos a hacer este que tenemos aquí, el 6. Entonces el 6 me dice que es igual, f de x igual a seno al cubo de 3x. Seno al cubo de 3x. Listo. En este caso en particular, tenemos la derivada, obviamente, de una función trigonométrica, pero también tenemos aquí algo particular, y es que esa función trigonométrica está elevada al cubo, ¿cierto? Entonces, hagamos una salvedad acá. Yo no puedo tener jamás esto solo. No existe la función seno solita si no tiene aquí un apellido. No existe la función coseno si no tiene aquí un apellido. ¿Y cuál es ese apellido? Ese apellido es el ángulo, ¿cierto? Entonces, si tú te acuerdas, cada que nosotros calculamos seno o coseno, yo necesito que me den el ángulo.
seno de 0 grados, seno de 45, seno de 90. Entonces, realmente, para que una función trigonométrica exista, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Aquí, si bien esto está expresado de esta forma y así lo expresan en los libros, realmente se debería expresar es de esta forma. ¿Cierto? Así es que debiéramos tener expresado. ¿Por qué? Porque es que de las otras formas, por lo general, le causa confusión a las personas. ¿Mm? Entonces, aquí dice, sí, el seno está elevado al cubo, pero hay que tener en cuenta, o tenemos que tener en la cabeza que el seno tiene un apellido, ¿cierto? Entonces, realmente la expresión que tenemos es esta. Entonces, si yo tengo esta expresión, aquí yo tengo una mezcla de dos cosas. La primera es que tengo inicialmente una potencia y tengo que derivar esa potencia. Pero en segunda instancia, cuando vaya a derivar la parte interna de la potencia, me voy a encontrar con una derivada trigonométrica. ¿Cómo así? Entonces, recordemos cómo es la función, perdón, cómo es la derivada cuando la función es una potencia. Entonces, si yo tengo una derivada que es una función elevada a una potencia, la derivada en este caso, acuérdate, se baja el exponente, al exponente le restamos 1 y tenemos que derivar la base. Tenemos que derivar esto. Entonces, para este ejercicio, la primera parte que yo tendría que hacer es la derivada de una potencia. ¿Cierto? Entonces voy a derivar este ejercicio que tengo aquí arriba. Esto que acá lo voy a derivar. Y me quedaría de la siguiente forma. F' de X es igual, bajo el exponente, 3. Lo que hay dentro se llama seno de 3X. Esto está elevado a la 3 menos 1, es decir, a la 2. ¿Y qué parte de la fórmula nos falta? Nos faltaría esta partecita de la fórmula. Esta partecita de acá. Es decir, la derivada de u, la derivada de esta parte. ¿Y cuál es la derivada del seno? Entonces, la derivada del seno ya vimos. Si la función es seno de x o seno de u, la derivada es coseno. Entonces aquí me faltaría solo esta expresión. Exactamente. La derivada de eso me quedaría 3 coseno de 3x. ¿Cierto? Porque ahora esto que tengo aquí, esto ahora es mi nuevo u. ¿Cierto? Entonces, como este es mi nuevo u, pues lo derivo con la función, que es la derivada, obviamente, de coseno de u por el u'. Y ahí tenemos completa la expresión. Entonces, a esta expresión solo faltaría, pues, juntarle este 3 coseno de x. Entonces, se lo voy a juntar acá. Entonces, por el 3 coseno de 3x. Y ya tendríamos que hacer las operaciones correspondientes a esto, ¿no? Entonces, 3 por 3, 9.
Y lo vamos a encontrar expresado en los libros de esta forma. Seno al cuadrado de 3x por coseno de 3x. ¿Cierto? Entonces, ojo con esto que te dije y ojo con esto que te enseñé. Esto como tal realmente no existe. El seno al cuadrado no debería estar expresado así, porque esto aquí siempre va a tener un ángulo. Y esto realmente es esto. Seno de u al cuadrado. Y ya te expliqué por qué, ¿no? Porque el seno, coseno y todas esas funciones trigonométricas siempre tienen un apellido. O sea, no existe el seno solo. Yo no puedo elevar el seno solo al cuadrado. Tiene que ser el seno de 45 al cuadrado, el seno de 30 grados al cuadrado. Listo, hagamos ahora otro ejercicio de coseno. Entonces podemos hacer este que tenemos aquí, el número 8. Me dice coseno de x más 1, coseno de x menos 1. Entonces yo tengo aquí que f de x es igual al coseno y el ángulo se llama x más 1, x menos 1. Entonces, para hacerla fácil, hacemos siempre el cambio o el reemplazo de variable. Y yo en este caso digo que u va a ser igual a x más 1 sobre x menos 1. Y aquí ya sacamos la derivada de u. Entonces, u' es igual. La derivada de un cociente, decíamos que era la derivada del numerador. En este caso, la derivada de x más 1 es 1 por el denominador por x menos 1 menos la derivada del denominador, o bueno, o u, dejémosle aquí el primero, x más 1, por la derivada del denominador. La derivada del de abajo es nuevamente 1, ¿cierto? Y todo eso sobre el denominador al cuadrado. Ya aquí tendríamos que hacer pues los ejercicios en la parte de arriba. Arriba me quedaría x menos 1 menos x menos 1. Destruyendo los paréntesis, abajo me queda x menos 1 al cuadrado. Y por último, sumamos términos semejantes en el numerador. X menos x me da 0, menos 1 me da menos 2, sobre x menos 1 al cuadrado. Listo. Ya como tenemos eso, entonces ahora sí vamos aquí a mi formulita. Y vamos ahora sí a sacar la derivada del coseno. Entonces yo digo que la derivada del coseno, f' de x, es igual a menos, dice, menos el coseno de, el seno de esta función, de x más 1 sobre x menos 1, y eso multiplicado por el u', y el u' me dio menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Aquí nuevamente debemos tener cuidado con algo. Y aquí le voy a colocar en rojo. Yo no puedo hacer operaciones con este denominador y este denominador. No se pueden hacer operaciones. ¿Por qué? Porque este x menos 1 hace parte del nombre del ángulo de este señor, ¿cierto? Entonces es como si yo tuviera algo así. Es como si yo tuviera seno de 45 grados por
menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Esto es un número, esto es una constante, esto me va a dar un valor. Y yo eso no lo puedo multiplicar por esto, ¿cierto? Entonces yo no podría aquí decir que le saco denominador común y que lo elevo al cuadrado y todo ese cuento. No. Aquí este x menos 1 hace parte del nombre del ángulo. Y este menos x menos 1 al cuadrado es una derivada de una función. O sea, son dos valores completamente diferentes. Entonces, en ese caso, nosotros no podemos hacer ningún tipo de operación entre ellos. Lo único que podríamos hacer, obviamente, es las operaciones de los signos. Entonces, ya expresando esto de una manera definitiva, diría que f' de x es igual, este menos con este menos me queda positivo, y lo expresaríamos de esta forma. 2 sobre x menos 1 al cuadrado por el seno de x más 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Así sencillito, pasito a pasito, como dice la canción. Vamos desarrollando entonces las derivadas con calma y no cometemos errores. Bueno. Siguiente derivada. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Fácil? Listo. Siguiente derivada. Entonces, las derivadas ya de las funciones que siguen son un poco más largas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos tangente de u, cotangente de u, secante, aquí está secante y cosecante. Estas funciones las expresan de dos formas. La derivada de estas funciones por lo general las pueden expresar de dos formas. ¿Y cuál utilizamos nosotros? Pues la que a nosotros nos resulte más fácil. Entonces me voy a llevar aquí para una página nueva. Y vamos a hacer una derivada de la tangente, que es un poquito más complicadita. Entonces vamos a hacer esta, el ejercicio número 3. Dice, la función es igual a 3 tangente de 2x. Entonces yo digo aquí que mi función es igual a 3 tangente de 2x. Entonces, viendo la fórmula aquí arriba, puedo expresarla de varias formas, vean, como u' sobre el coseno al cuadrado de u. Eso también es igual a u' sobre secante cuadrado de u. ¿Por qué secante cuadrado de u? Porque sabemos que coseno de u es igual a 1 sobre secante. Lo que me denomina también que secante de u es igual a 1 sobre coseno de u. Eso es lo que pasa aquí. Ese 1 sobre el coseno lo expresan como secante. O lo podemos expresar también como u' por 1 más tangente al cuadrado de u, porque eso también es una identidad trigonométrica. Entonces, otra de las identidades trigonométricas es esa, que secante al cuadrado de u es igual a 1 más tangente al cuadrado de u. ¿Listo? Entonces esta es otra identidad trigonométrica. Por eso expresan este secante cuadrado de acá como 1 más tangente. Entonces, sabiendo por qué hay tres formas de expresar esto, simplemente yo derivo y lo puedo expresar en cualquiera de sus tres formas. Por lo general, ¿cuál utilizan? Por lo general utilizan esta. La segunda, que es como la más fácil de expresar. Entonces, sabiendo eso, ya tengo que hacer lo que siempre hago. ¿Cuál es el U'? U' es la derivada del ángulo que acompaña a la tangente.
Entonces aquí, en este caso, u es igual a la expresión que acompaña la tangente, es decir, 2x. El u' o la derivada de u sería igual a la derivada de 2x, que es 2. Y ya simplemente voy a la formulita. Entonces digo que f' o derivada de la función es igual a la derivada de todo esto. Y aquí tenemos que encontrar o darnos cuenta que es la derivada de una constante por una función. La derivada de una constante por una función es igual a la constante, el 3, por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada de tangente de 2x? La derivada de tangente de 2x es secante al cuadrado de 2x. Entonces lo expreso, secante al cuadrado de 2x, que es el ángulo, así se llama el ángulo, 2x. Y eso lo tenemos que multiplicar por el u'. U' es esto. Entonces, por 2. Nuevamente, yo con este 2 de acá no puedo hacer ningún tipo de operación porque ese 2 es el nombre del ángulo, 2x es el nombre del ángulo. Pero este 3 y este 2 sí los puedo multiplicar. Entonces yo digo que f' de x o derivada de la función es igual a 3 por 2, 6, secante al cuadrado de 2x. Y ahí, aunque es un poco más larga, de todas maneras, pues sigue siendo sencilla si nosotros lo hacemos paso a paso y teniendo pues cuidado de cómo hacemos las derivaciones. Entonces, derivada de tangente. Vamos a hacer otro ejercicio de derivada de tangente. A ver, por aquí no hay derivada de tangente. No hay derivada de tangente. Ya está un de arcoseno. Mira esta que tenemos aquí. Vamos a hacer esta, por ejemplo. Esta que está bonita, vea. Entonces esa tiene de todito, como digo yo. Entonces, ¿qué tiene esta de función que tenemos acá? Primero, tenemos una derivada de una tangente. Adentro tenemos una derivada de un seno. Y aparte de eso, tenemos la derivada de una raíz cuadrada. Entonces, yendo a la formulita anterior, aquí, entonces vamos a expresarla de esta forma. De esta forma que tengo acá. U cuadrada por secante cuadrada de u. Entonces yo digo acá, primer paso. Entonces yo digo que u es igual al seno de raíz de 5x. ¿Listo? Entonces el primer paso es que yo hago a esto, yo digo que esto que está aquí acompañando a la tangente es mi u. ¿Cierto? Vamos a derivar acá entonces. U' es igual a la derivada del seno de raíz de 5x. La derivada del seno de raíz de 5x es coseno de raíz de 5x. Pero esto tiene que ser por la derivada de esta función. Entonces aquí tendríamos una segunda u. Pero yo no, para confundirnos, no la vaya a llamar u, sino a esto ahora lo voy a llamar b. Y yo voy a decir que b es igual a raíz de 5x. Y ahora voy a derivar ese b. Entonces b' es igual. Entonces, ¿cuál es la derivada de una raíz?
¿Nos acordamos o no nos acordamos? derivada de una raíz sin suma de la U' dividido. La derivada de una raíz es la derivada de lo que hay adentro, ¿cierto? Sobre 2 veces la misma raíz. Entonces, miremosla y verás. Entonces, vean, la derivada de una raíz es la derivada de lo que hay adentro, ¿cierto? El u. No, pero acuérdate que eso es una raíz cuadrada. ¿Esa sí es una raíz cuadrada? Sí, claro, esta es una raíz cuadrada. Esta es una raíz cuadrada. Entonces, la derivada de lo que hay adentro sobre 2 veces la raíz Normal. normal. Entonces, aquí voy a hacer otra conversión, ¿cierto? Entonces, ahora tengo una nueva u. Y una nueva u es, ahora mi u va a ser esta, ¿cierto? Entonces, yo ahora a esta u no la llamo u, sino la voy a llamar w. Y w va a ser igual a 5x. Voy a sacar la derivada de w y la derivada de 5x es 5. Y ya, entonces ahora sí comienzo a hacer todas las derivadas hacia arriba. Derivada de y', entonces me dice que es la derivada de lo que hay adentro, que es 5, sobre 2 veces la misma raíz de 5x. Entonces nótese que este 5 de acá es este de acá. ¿Listo? Ahora vamos con la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x, del seno de x, perdón, era coseno de raíz de 5x por la derivada de b. b en este caso llamamos a lo que hay aquí adentro, pero ya sabemos cuál es la derivada de ese b. Vean, la derivada de este b es todo esto que tengo acá. Entonces simplemente la voy a escribir acá. Entonces todo esto por 5 sobre 2 sobre raíz de 5 por x. Hasta aquí voy en esta parte, ¿cierto? Entonces, ahora sí puedo hacer la derivada de la función que tengo a estos lados. Entonces, aquí dijimos que es igual la derivada de la tangente. Entonces, la derivada de la tangente es igual a u' por secante cuadrada de u. Aquí está. U' por secante cuadrada de u. Entonces, ya ahora sí digo, f de x es igual a u'. ¿U' qué es? Todo este señor que tengo yo acá. Voy a pasar, este término siempre se pasa adelante. Me queda 5 sobre 2 raíz de 5x por coseno de raíz de 5x por secante cuadrada de u. Entonces, secante cuadrada de u, secante al cuadrado de todo esto. Qué pena, lo voy a colocar por aquí abajo para que no me quede tan maluco. Lo voy a colocar por aquí abajito para que no me quede tan feo. Listo. Entonces volvemos. F de x, prima de x o derivada. Entonces decimos que u' es todo esto, decíamos que lo ordenamos 5 sobre 2 raíz de 5 x por el coseno de raíz de 5x por secante cuadrado de todo este ángulo del seno de raíz de 5x. Y ahí nos quedaría ya la expresión.
nótese aquí una cosa también. Coseno y secante, trigonométricamente se puede hacer operaciones con ellos por ser inversos. Pero para yo poder hacer operaciones con cosenos y secantes, tienen que tener ambas el mismo ángulo. O sea, este apellido que yo llamo tiene que ser igual. Y en este caso no son iguales. Entonces me explico qué es lo que yo quiero decir. Si yo tuviera esto así, Julián, si yo tuviera coseno de x por secante cuadrada de x, yo con estos términos que tengo acá podría hacer algún tipo de operación. ¿Qué tipo de operación podría hacer? Yo sé que coseno es 1 sobre secante de x. Si yo expreso esto de esta forma y coloco esto así, secante cuadrado de x, yo podría aquí simplificar esta expresión. Yo podría simplificar el secante de x con el cuadrado. Y esto sería igual a solo secante de x. Pero para hacer esa simplificación, la regla de oro es que el apellido de ambos tiene que ser el mismo. En este caso no es el mismo, ¿cierto? En este caso el uno es 5x y el otro es seno de raíz de 5x. Entonces, por eso no se puede hacer ningún tipo de operaciones entre ellos, para este caso. Listo, entonces otro ejercicio de tangente. Este estuvo un poquito más complicadito. Vamos ahora con la derivada de la cotangente. Entonces, derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente es lo mismo que la anterior, pero cambia dos cositas. Entonces, como ven por ahí, es lo mismo pero diferente. Lo mismo, pero más barato. Es lo mismo pero diferente, sí. Entonces, ¿qué cambia en la derivada de la cotangente? Cambian dos cositas. La primera, en la anterior, la de la tangente se podía expresar como u cuadrado sobre coseno cuadrado. ¿Sí? Si yo tengo aquí f de x igual a tangente, la f de x prima la podríamos expresar como u por coseno cuadrado. Entonces vemos que aquí cambia de coseno a seno. Decíamos que la podíamos expresar también como u' por secante cuadrada de u. Entonces aquí ya no es secante, sino es cosecante. Y decíamos también que la podíamos expresar como u' de 1 más tangente de u, tangente al cuadrado. Aquí la podemos expresar en 1 más cotangente al cuadrado de u. Entonces aquí, si ves, es muy parecida a la expresión, solo que cambian los términos de las funciones. Entonces, en vez de seno, en la de tangente es coseno, en vez de cosecante, en la de tangente es secante, y en vez de cotangente, en la de tangente, perdón, en vez de cotangente, en la de tangente es tangente al cuadrado también. Listo, entonces, es que son muy parecidas las expresiones. Y tenemos que tomar en cuenta también lo siguiente, que lleva un signo negativo. O sea, todas llevan un signo negativo. Entonces vamos a hacer una expresión o una derivada de una expresión de cotangente. Entonces busquemos aquí un ejercicio de cotangente. A ver, hagamos uno sencillo primero, si hay acá.
Aquí no hay, así, aquí hay uno. Entonces, f de x igual a cotangente de 3 menos 2x. Entonces, función f de x igual a cotangente, se me perdió, cotangente de 3 menos 2x. Menos 2x. Es mejor hacer la segunda fórmula, ¿no, profe? Sí, siempre es mejor hacer la segunda. Lo que pasa es que eso depende porque cuando uno va a simplificar, a veces se puede simplificar, entonces uno puede expresar la derivada en cualquiera de estos tres términos para simplificar. Entonces aquí volvemos al mismo cuento. Digo que U es igual a lo que acompaña o el nombre del ángulo, que U es 3 menos 2x. Luego la derivada de U es igual a derivada de 3, 0, derivada de menos 2x menos 2. Y ya simplemente voy aquí a la formulita. Entonces voy a decir que la derivada ahora sí de la función va a ser igual a menos U'. U' es menos 2 por cosecante al cuadrado de U. Cosecante al cuadrado de U. ¿U qué es? 3 menos 2x. Ya lo único que nos falta aquí es modificar estos dos términos. Esos dos signos. Entonces, f' de x menos 2 por menos 2 sería 2. Entonces me quedó 2 cosecante cuadrado de 3 menos 2x. Bueno, hagamos otro ejercicio de cotangente. Entonces, simplemente seguir las reglitas que tenemos acá. Busquemos qué otro ejercicio de cotangente hay acá. Aquí abajo, a ver. Seno, arcoseno, no tengo otro ejercicio de cotangente, pero podríamos hacer, a ver cuál colocamos, es que estos son con logarítmicos. Hagamos este con cotangente al cuadrado, el f de x, el 7. Entonces digamos que mi función va a ser igual a cotangente al cuadrado de coseno de 2x. Listo, entonces aquí tengo nuevamente tres particularidades. Voy a tener una derivada de una cotangente, voy a tener una derivada de un coseno y voy a tener una derivada de una potencia. ¿Cuál de las tres tengo que hacer primero, Julián? ¿Cuál prima ahí? ¿Cuál es la primera derivada que tendría La que hacer? potencia, profe. Exactamente, muy bien, la potencia. Entonces, como esto es una potencia, yo lo voy a expresar de esta forma. Simplemente lo bajo. Cotangente del coseno de 2x y todo esto elevado al cuadrado. Entonces yo ya sé que la derivada de esto, va a ser igual a la derivada bajo el 2, a este le resto 1 y tengo que derivar lo que hay adentro, ¿cierto? Entonces vamos con mi primera transformación. Entonces lo primero es que este va a ser mi U. Entonces si U es igual a cotangente
del coseno de 2x. Entonces tengo que sacar ahora la derivada de u. ¿Por qué la derivada de u? Porque la derivada de la potencia me dice que f de x, prima de x, es igual bajo el exponente 2 por cotangente de ese mismo número, de ese mismo ángulo, perdón, coseno de 2x, y todo esto elevado a la 2 menos 1, es decir, a la 1. Se lo voy a colocar aquí como para tenerlo ahí pendiente. Y esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de su interna. Entonces, tenemos que multiplicarlo por la derivada de esto. Entonces voy aquí. U' es igual. ¿Cuál es la derivada de cotangente? Entonces la derivada de cotangente me dice que es menos U' por cosecante al cuadrado. Entonces aquí la tenemos, vea, menos U' por cosecante al cuadrado de U. Entonces aquí vuelvo y hago otra transformación. Resulta que ahora esto que tengo yo acá, lo que tengo ahora adentro del paréntesis es lo que se me convierte en U. Pero para este ejercicio lo voy a llamar B, para no tener pues dos valores iguales. Y ahora voy a decir que B es igual al coseno de 2x. Entonces, ¿cuál sería la derivada de B? Entonces, derivada de B es menos seno de x, del ángulo, perdón, menos seno de 2x por la derivada de este señor de aquí adentro. Entonces, vuelvo y hago una transformación. Digo que esto ahora va a ser W. W es igual a 2x, de donde W' es igual a 2. Y ahora sí puedo hacer todas las derivadas. Entonces, derivada de B ahora sí es derivada de lo de adentro, que es 2. Este 2 es este 2. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos seno de 2x. Ahora entonces, ahora sí puedo hacer la derivada de u. Entonces, la derivada de u me decía que es menos la derivada de b, que es a su vez menos 2 seno de 2x por cosecante al cuadrado del ángulo. Es decir, por cosecante al cuadrado del ángulo. Y el ángulo es coseno Ok, ahí sí hay más, ya hay más cosas, mano. y el ángulo es coseno de 2x. ¿Listo? Entonces, todo esto que tenemos acá es la derivada de u'. Todo esto tiene que ir acompañando a esta función. Entonces, voy a borrar aquí este de acá. Y en general, entonces, la derivada de todo esto sería, aquí me queda menos por menos, más 2 seno de 2x por, ahora aquí un punto, voy a borrar esto para que no me quede tan feo, por cosecante cuadrado del coseno de 2x. Aquí como tengo varias expresiones, puedo mirar si hay algunos con los mismos ángulos para ver qué tipo de operaciones puedo hacer. Entonces mira que aquí hay unos que sí tienen el mismo ángulo. Podría antes simplificar. Entonces sería simplificar. Entonces vamos a identificarlos, mira. Este y este
tienen el mismo ángulo. Entonces, con estos dos yo podría hacer algún tipo de operación. Vamos a ver qué tipo de operación puedo hacer con ellos. Entonces, como es, con esos puedo hacer operaciones, yo voy a acomodar el resto de la expresión de la siguiente forma. Este 2 por este 2 me queda 4. Seno de 2x. ¿Y qué puedo hacer con esta expresión que tengo acá? ¿A qué es igual cotangente? ¿Y a qué es igual cosecante? Entonces, mira. De cada uno. Entonces, exactamente, mira, cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x. Y cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Entonces, si yo voy a expresar esto de esta forma, yo lo podría expresar aquí. Este cotangente por el coseno de x, ¿cierto? Yo lo podría expresar de la siguiente forma. Coseno del coseno de 2x. Estoy expresando esta expresión, la estoy expresando de esta forma. Entonces, cotangente es coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Y el ángulo se llama coseno de 2x. Uy, se me fue ese garabato ahí. Y este se llama coseno de 2x. Por cosecante al cuadrado de coseno de x. Cosecante al cuadrado es 1 sobre seno al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría por 1 sobre seno al cuadrado del coseno de 2x. Y ya lo último que tendríamos que hacer ahí es multiplicar el seno por el seno para que me quede seno al cubo. Estos dos valores. Entonces yo multiplicaría este seno por este seno cuadrado que tengo acá y me quedaría seno al cubo. En definitiva, la derivada de esta función sería igual a 4 seno de 2x por arriba coseno del coseno de 2x sobre abajo seno al cubo del coseno de 2x. Entonces todo esto en última sería mi derivada. Un poquito larga, ¿no? Larga. Un poquito, esto está larguísimo, profe. Pero la idea, sí, claro, pero la idea es justamente, para eso hacemos paso a paso cada una de las etapas de la derivada, para no confundirnos. Bueno. Siguiente. Entonces nos faltaría la derivada de secante y la derivada de cosecante. Entonces, derivada de secante. Aquí la tenemos. Entonces la voy a poner aquí también para que la podamos apreciar, para que la tengamos ahí. Derivada de secante de u es igual a estas dos formas de expresarla. Una es la derivada del ángulo u' por seno de u sobre coseno cuadrado de u. ¿Cierto? O la otra es u' porque, por secante de u por tangente de u. ¿De dónde salen esas expresiones?
Entonces salen de la siguiente parte. Vean. Entonces nuevamente, seno de u, se me perdió eso. Seno de u se puede expresar como seno de u, pero coseno cuadrado de u se puede expresar de la siguiente forma. Coseno de u por coseno de u. Esta parte de acá, seno sobre coseno es tangente. Y esta parte de acá, 1 sobre coseno es secante. Entonces, por eso la expresan de esas dos formas. ¿Cuál de las dos es válida? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Entonces, hagamos un ejercicio de secante. Entonces, busquemos aquí un ejercicio de secante. Secante, aquí hay uno. El fácil. Después hacemos el difícil. Entonces, secante de 5x más 2. Entonces, f de x es igual al secante de 5x más 2. Derivada de esta función. Entonces, derivada de esa función, f' de x. Entonces voy a la fórmula. Me dice que u', por lo general la expresan siempre en la segunda forma. Entonces me dice que u', pero ¿qué es u? U en este caso es lo que está aquí en el paréntesis. Entonces, u es igual a 5x más 2. Y la derivada de u, uy, ¿qué pasó? Y la derivada de u sería igual a 5. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a sacar aquí la derivada de esta función. Se me volvió así tan raro. Entonces decíamos que f de x es igual a secante. Y el ángulo decíamos que se llama 5x más 2. Entonces, yendo a la fórmula de la derivada de secante, me dice que es igual a la derivada de u, que en este caso es 5, derivada de u, por secante de u por tangente de u. Entonces, por secante de u, que es 5x más 2, por tangente de u. Tangente de 5x más 2. Sencillita. Con eso no podemos hacer ningún tipo de operación, aparte que expresarlo de esta forma. Pero pues no tiene ningún sentido, ¿no? Expresarlo de esa forma. Vamos entonces con un ejercicio más complicadito. Vamos a ver si aquí abajo hay una de secante. Seno, vea este, seno de x elevado al coseno de x. Bueno, hagamos entonces, inventémonos uno acá. Hagamos este con secante. El 9. Entonces me dice que f de x es igual a la raíz de 1 menos seno. Entonces lo voy a cambiar a 1 menos secante de x sobre 1 más secante de x. Entonces lo primero que tenemos que ver acá es que esto es una raíz cuadrada. Entonces para hallar raíz cuadrada tenemos que hallar la raíz de lo que hay aquí interno. Entonces, perdón, la derivada de lo que hay aquí interno. Entonces en este caso yo digo que esto que hay aquí adentro, ¿cierto? Esto de acá, ese va a ser mi u,
Entonces yo digo que u es igual a 1 menos secante de x sobre 1 más secante de x. Y tendría que hacer mi u', o la derivada de u. Entonces derivada de u sería igual. Derivada del numerador. Derivada de 1, 0, menos la derivada de la secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? La acabamos de ver. La derivada de la secante es secante por tangente por u'. Entonces, el u' en este caso, volvemos y hacemos un cambio de variable, ¿cierto? Y el u, ahora lo vamos a llamar b. B es igual, en este caso, a x. Y b', o derivada de b, sería igual a 1. Entonces, en este caso no tendríamos tanto complique. Entonces, menos 1 por secante de x tangente de x. Menos el de arriba. Ah, y esto aquí me faltó multiplicarlo por el de abajo. Qué pena. Entonces, esa es el derivada del numerador por la derivada por el denominador, que es 1 más secante de x. Todo eso menos el numerador, que es 1 menos secante de x, por la derivada del denominador, que va a ser igual a secante de x tangente de x. Y todo eso sobre el denominador al cuadrado. 1 más secante de x. ¿Listo? Y ese en este caso sería nuestra sola u. Es decir, la derivada de todo esto que tenemos acá. ¿A qué sería igual entonces la derivada de todo esto? Pues tenemos que volver a escribir todo eso, ¿cierto? Entonces ya en este caso, nuestra derivada de la función, o la f de x, como tal, la derivada de la función sería igual. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer con esto de aquí arriba? Este me queda aquí negativo, menos por menos más, este me queda positivo, estos dos de arriba se irían. De aquí arriba quedaría de la siguiente forma. Se puede simplificar. Sí, arriba me quedaría de la siguiente forma. Menos secante por tangente de x más menos secante cuadrado de x, este por tangente de x. Ejercicio tan larguito. Y aquí me quedaría menos 1 por este, me quedaría menos secante de x, tangente de x, menos por menos más. Más por este me da más secante cuadrado de x, tangente de x. Y todo eso sobre 1 más secante.
Aquí arriba podríamos sumar y restar términos semejantes. Entonces, este con este lo puedo sumar. Menos secante de x por tangente y este con este, ¿cierto? Y estos otros dos los voy a simplificar. Menos secante cuadrado de x, tangente de x y más secante cuadrado de x, tangente de x. Entonces, como eso los podemos simplificar, entonces me va a quedar al final del ejercicio, me va a quedar lo siguiente. F' de x me va a quedar en la parte de arriba o en el numerador, me va a quedar menos 2 veces, estos dos dijimos que lo sumamos, secante de x, tangente de x, sobre 1 más secante de x al cuadrado. Aquí me robó el cuadrado. Y ahora sí, hacemos la derivada de la raíz. Y todo eso, todo esto, esta es la principal, sobre 2 por la misma raíz. Listo. Entonces, toda esa expresión sería la derivada de esta de acá. Entonces, tratamos primero la parte interna como una función como la derivamos, la simplificamos y ya después hacemos la derivada de la raíz. La raíz me dice que es su prima, que es todo lo que tenemos arriba, sobre 2 veces la misma raíz, cuando estamos hablando de raíces cuadradas. Y ya por último nos faltaría entonces, para completar, nos faltaría la derivada de la cosecante. Entonces la derivada de la cosecante es muy similar a la derivada de la que acabamos de ver, es decir, de la secante. Entonces, similar a la que vimos anteriormente. Menos su prima por cosecante de U por Exactamente. cotangente de U. Si tú ves la Lo único es que la anterior, tangente ahorita es con. exactamente. Si veíamos la de la secante era, primero, aquí era positiva, ¿cierto? Entonces aquí no le metieron un más. La segunda era que aquí no era cosecante, sino secante, ¿cierto? Aquí era secante. No era cotangente. Y no era cotangente, sino era tangente. Entonces es muy similar, ¿cierto? Lo único que hay que tener es cuidado de cuál fórmula utilizar. De todas maneras, vamos a hacer un ejercicio sencillito para ver cómo queda. Entonces, secante, cosecante, por aquí no hay ninguno. Por aquí tampoco. Entonces hagamos uno de estos con cosecante. Podemos hacer este cosecante de 3 menos 2x. Al cosecante y el ángulo se llama 3 menos 2x. Entonces, siguiendo la fórmula derivada de esa función, es igual a u' a menos u'. Entonces yo digo aquí que u es igual a lo que hay aquí adentro. Esta es mi u. Entonces u es igual a 3 menos 2x. Y u', o derivada de u, va a ser igual a menos 2. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos con la fórmula. F' de x es igual a menos u'. U' es menos 2 por cosecante de u
cosecante de 3 menos 2x por cotangente de u. Cotangente de 3 menos 2x. ¿Listo? Y ahí quedó mi expresión. Lo único que me faltaría es arreglar estos dos términos y me quedaría aquí el 2 positivo. Pero exactamente la misma expresión. Esa sería la primera parte. Entonces, hasta ahí lo que vimos hoy son derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada fórmula de ellas es diferente y tenemos que tener en cuenta también siempre cuál es el ángulo. Ese es el cuidado que hay que tener. Realmente las derivadas no son difíciles. Lo que hay que tener en cuenta o tener cuidado es hacer las cosas paso por paso. Si uno las hace paso por paso, pues no tiene ningún problema. Ven, yo voy a mirar un segundo aquí. ¿Cuál es el taller que me estás debiendo? Bueno, faltaría ver las derivadas de los logaritmos hoy. Entonces vamos a ver derivadas de las funciones logarítmicas. Son dos derivadas nomás y son muy sencillas. ¿Cierto? Entonces hoy hemos visto 6 funciones trigonométricas y vamos a ver 2 funciones más o 2 derivadas más que son las derivadas logarítmicas. Acuérdate que todos ejercicios de todos estos tipos encontramos ahí en el Mate Fácil S, si quieres ver algún ejercicio de esos que tienen ahí, ¿no? Sí, profe, obviamente. Bueno. Ven, yo miro aquí si yo tengo un logaritmo natural. Todos son logaritmos naturales, no, aquí hay un logaritmo del normal. Bueno, estos logaritmos son muy fáciles, son muy facilitos. Entonces voy a ver el primero, que es el más fácil, que es este. Nosotros tenemos dos tipos de logaritmos, o dos tipos de logaritmos, no, podemos tener varios tipos de logaritmos. Entonces, primero que todo, nos acordamos qué es un logaritmo. ¿Sí o no? Logaritmo, si no estoy mal, es multiplicar por multiplicar. O sea, ¿cierto? O sea, es como parecido a la potencia. Sí, un logaritmo es algo parecido a una potencia. Entonces, para entender qué es un logaritmo, lo más fácil de entender es de dónde sale un logaritmo. Entonces, por ejemplo, yo digo que el logaritmo de 1000, tienes por ahí una calculadora de casualidad, Pues no científica, pero sí una calculadora. y tiene logaritmo. Te la pido, profe. No, sí, creo que sí. Pero... A ver. Listo. Calcula por favor el logaritmo de 1000 y me dices cuánto da. Logaritmo de 1000. ¿Cuánto te dio? A ver. Suprime la tecla de logaritmo y después le damos el 1000 y después le damos el igual. Da 3. Da 3, listo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un logaritmo? ¿Desde dónde parte? ¿Cuántas veces el Ok, número pero mira cómo trata de multiplicar? cuando nosotros tenemos o vemos en matemáticas este logaritmo expresado de esta forma, realmente lo que significa es esto. ¿Desde dónde parte? Y se llama logaritmo de base 10. Se asume que todos los logaritmos, si no tienen un número aquí abajito al lado, es porque es logaritmo base 10. Entonces, ¿qué es realmente el logaritmo?
el logaritmo o este número es la potencia a la cual yo elevo esta base para que me dé este resultado. 10 a la 3 me da 1000. La calculadora científica a nosotros no nos da sino logaritmos en base 10, es decir, ese que acabamos de hacer, o nos da algo que se llama logaritmo natural. ¿Y qué es el logaritmo natural? ¿Te acuerdas qué es el logaritmo natural? No. Ok, el logaritmo natural es el logaritmo cuya base es el número e o el número de Euler. Entonces, si yo busco, y lo voy a hacer acá, porque cuando tengas dudas, si yo busco, por ejemplo, aquí en internet el número de Euler, me va a decir que el número de Euler es algo así como 2,41 y otro poco de números. Pues a ver, ¿dónde está por aquí? ¿Dónde está el número de Euler? 2,71, mira, aquí está el número de Euler. Entonces, el número de Euler es una relación que se utiliza mucho, sobre todo pues en aplicaciones, digamos, de física, de científicas, de biología, para exponenciales. Si tú quieres ver cuál es la explicación de cuál es ese número de Euler y de dónde salió, pues te echas una leidita por ahí en internet de dónde sale el número de Euler y qué es. Pero realmente el número es ese valor que vimos ahí, el 2,71, 82, 81. Pero para resultados o para nuestro ejercicio de hoy, lo único que tenemos que saber es que el logaritmo natural es un logaritmo cuya base es ese número. Es decir, es como si yo tuviéramos un logaritmo cuya base es 2,71, 71 y todo lo demás que tiene. ¿Listo? A eso se llama logaritmo natural. Y la calculadora, como te digo, solo nos da logaritmos en base 10 o logaritmo natural si la estás viendo ahí al ladito. Entonces hay dos fórmulas para hallar derivadas y son diferentes si es el logaritmo en base 10 o no en base 10, un logaritmo en base a cualquier constante, o si tenemos un logaritmo natural. Yo a veces puedo encontrar también en expresiones algo así como esto. El logaritmo en base 3 de 27. Entonces, según lo que te expliqué, ¿cuál sería el resultado acá? ¿A qué número tengo que elevar yo 3 para que el resultado sea igual a 27? Ese sería un logaritmo en base 3. Si yo realizara esta operación, encontraría que esto es igual nuevamente a 3. El número al cual yo tengo que elevar el 3 para que me dé 27 es el 3. Entonces, si yo elevo 3 a la 3, es igual a 27. Entonces, los logaritmos llevan implícitas esas tres relaciones, ¿sí es? La base, el número como tal al cual le voy a calcular el logaritmo y el resultado del logaritmo. Entonces, dependiendo de esas dos, tenemos aquí diferentes formas de calcular el logaritmo. Entonces vamos a ver primero la derivada del logaritmo natural o logaritmo neperiano que llaman, que es muy sencilla. Entonces si tú estás viendo la fórmula acá, es muy sencillita. La fórmula del logaritmo natural simplemente es de la siguiente manera. Me dice que es igual a la derivada de u, es decir, de lo que acompaña al logaritmo, sobre la misma función, sobre lo que acompaña al logaritmo. Muy sencillito de hacer.
Entonces vamos a hacer un ejercicio de logaritmos naturales y después hacemos un ejercicio de logaritmos de logaritmos en base con otra base. Listo, aquí tenemos esto. Entonces vamos a hacer dos ejercicios de estos, de logaritmo natural. Entonces, primero ejercicio, este que tenemos aquí. Si la f de x es igual al logaritmo natural de 2x4 menos x3 más 3x2 menos 3x. Listo, esa es la expresión. Entonces tenemos que dar la derivada de esa función. Entonces, como vemos, es muy sencilla. La derivada de esa función es que tenemos que hallar la derivada de todo lo que acompaña al logaritmo. Entonces, en este caso yo voy a decir que todo este es mi u. Y si todo eso es mi u, la derivada de u sería igual a la derivada de todo esto, que para este caso sería 4 por 2, 8, x a la 3, menos 3x a la 2, más 3 por 2, 6x, menos 3. Y esa sería la derivada de u o la derivada del numerador. Ya la expresión como tal, la derivada entonces de la función, pues la derivada de x sería igual a la derivada de lo que acompaña al logaritmo, lo que acabamos de hallar, 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 3 sobre u. Y u es nuevamente todo esto. U es 2x a la 4 menos 3x a la 3 más 3x a la 2 menos 3x. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. No hay como mucho complique en cuanto a hallar la derivada de un logaritmo. Hagamos otro ejercicio de logaritmos. Entonces aquí, por ejemplo, hagamos este, que es este último que tenemos aquí, que es un poquito complicadito, supuestamente. Entonces decimos que la función es igual al logaritmo de raíz de x por 1 menos x. ¿Listo? Entonces hallemos el logaritmo natural de eso. Entonces vamos a tener que hacer reemplazo de variables. Entonces, como la fórmula del logaritmo natural me dice que es igual a u' sobre u, ¿cierto? Vea, u' sobre u. Entonces voy a hacer el primer cambio de variable. Entonces yo voy a decir que u va a ser todo esto que me está acompañando al logaritmo. Esto va a ser igual a u. Entonces u es igual a la raíz de x por 1 menos x. Vamos a hallar la derivada entonces de esta u. Entonces la derivada de u me dice que es la derivada de todo lo que es dentro de la raíz cuando es una raíz cuadrada. Entonces en este caso voy a hacer mi segundo cambio de variable. Entonces yo voy a decir que todo esto que hay acá adentro lo voy a llamar en este caso b. Y voy a decir que b es igual a x por 1 menos x. ¿Para qué hago ese cambio de variable? Para derivar. Entonces ahora digo que b es igual a la derivada de este. Y la derivada de b es la derivada de un producto. Entonces ya sabemos cómo es la derivada de un producto, ¿cierto? Entonces derivada del primero,
que sería 1, por el segundo, que sería 1 menos x, más el primero, que sería x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería derivada de 1, 0, derivada de menos x menos 1. Esto me quedaría igual a 1 menos x más por menos menos x, de donde b', entonces me quedaría igual a 1 menos 2x. ¿Listo? Entonces ya teniendo ese valor de la derivada de b, ya simplemente tendríamos que ir a hallar la derivada de la raíz. Entonces la derivada de la raíz me dice que es la derivada de lo que teníamos dentro del paréntesis, que es 1 menos 2x sobre 2 veces la raíz. Y la raíz es x sobre 1, perdón, por 1 menos x. ¿Listo? Entonces ya que hallé la u', entonces ahora sí simplemente tengo que hallar la derivada de la función. Entonces derivada de la función, logaritmo natural me dice que es u' o la derivada de u, que es todo esto, 1 menos 2x sobre 2 por raíz de x por 1 menos x, y todo eso sobre u, y u me dice que es igual a x por 1 menos x. Aquí en este caso particular yo sí puedo hacer una simplificación. Este es mi denominador principal, mi línea principal de división, perdón. Yo a este le puedo poner como un denominador un 1. Y hago lo que nosotros sabemos, extremos por medios. Y f' de x sería igual. En la parte de arriba me quedaría 1 menos 2x. Y en la parte de abajo me quedaría 2. Si multiplico una raíz cuadrada por otra raíz cuadrada, la raíz cuadrada se me quita. Entonces esto me quedaría igual a 2x por 1 menos x. ¿Cierto? Si yo multiplico una raíz cuadrada por su misma raíz cuadrada, las raíces cuadradas se me quitan. Podemos seguir simplificando. F' de x es igual a 1 menos 2x. 2x por 1, 2x. 2x por menos x, menos 2x al cuadrado. Y listo. Ahí nos quedó la expresión. Esa es la derivada del logaritmo natural de la expresión que teníamos en la parte de arriba. Logaritmo natural de esta raíz. Sencillito, ¿cierto? Ese no tiene mucho complique. Nada, esa sí está fácil. Ese sí está fácil, sí señor. El que se complica un poquito es la derivada del logaritmo con base en u. Es decir, con base a, perdón, con base en cualquier otro numerito. Porque esto no debería ser más fácil en conclusión. Mira que se le alarga, se le coloca esto. ¿Ok? Se le coloca otra expresión ahí. Listo, entonces si tenemos
un logaritmo en base a cualquier otro número que no sea natural, es decir, que no sea neperiano, inclusive en base 10, la fórmula es la siguiente. U' sobre U, es decir, lo que acompaña al logaritmo, por 1 sobre el logaritmo natural del número de la base. Entonces, aquí en este caso, si tú te das cuenta, esa A, ¿cierto? Esa A de la fórmula es la base del logaritmo. Es decir, el número al cual se eleva para que nos dé un resultado. Entonces vamos a hacer un ejercicio de logaritmos normalitos. Entonces a ver si encontramos un ejercicio de logaritmos solitos. Por aquí había uno, no, se me perdió. Logaritmo. Vea, este está bueno. Hagamos este. Este está buenísimo. Qué buen ejercicio. Entonces me dice f de x igual al logaritmo del seno de x. Entonces vea. Me dice f de x es igual al logaritmo cuya base es seno de x de un número x. Entonces me dice hallar la derivada de esta función. Entonces aquí simplemente tenemos que identificar qué es qué. Entonces para este ejercicio, ¿cuál es nuestra A? El seno de x. ¿Sí ves? ¿Y cuál es nuestra U? La x. Un 10, profe, en romano. Un 10 en romano, sí. Entonces, para este caso, U' va a ser 1. Y ya simplemente tendríamos que ir a la fórmula del logaritmo con base A de U. Es decir, el logaritmo cuya base es seno de x de x. Entonces, la fórmula me dice que es igual. U'. U' es 1 sobre U. U es x por 1 sobre el logaritmo natural del seno de x. Y pare de contar. Hasta aquí terminó el ejercicio. Este mismo ejercicio o esta misma forma de logaritmos en base a otro número la expresan también a veces de esta forma que tú ves acá. Logaritmo natural de E sobre logaritmo natural de A. ¿Cierto? Logaritmo natural en base a del número de Euler, la expresa también de esta forma, pero realmente la fórmula que utilizamos es esta que tenemos acá, la que acabamos de hacer. Vamos a ver si encuentro otro ejercicio de logaritmos. Creo que no hay otro ejercicio de logaritmo. Hagamos este, pero con logaritmo normal, logaritmo del coseno de 2x. Entonces, si yo tengo una función que dice que es igual al logaritmo del coseno de 2x, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es lo que yo te decía acá. Si el logaritmo no nos dice qué número es o qué base es, yo asumo que la base de este ejercicio es ¿qué? ¿La A es igual a cuánto? Si no me dice aquí qué base tiene, siempre asumo que la base es 10. Y ya yéndonos a la fórmula del logaritmo, de la derivada del logaritmo, me dice que la derivada de ese logaritmo va a ser igual. Entonces, miramos la fórmula. U' sobre U por 1 sobre el logaritmo natural de A. Entonces, U en este caso es lo que me acompaña al logaritmo.
derivada del coseno de 2x es menos 2 por el seno de 2x. Entonces la derivada de esta función sería igual a u', que es menos 2 seno de 2x sobre u. U es coseno de 2x. Y eso lo multiplico por 1 sobre el logaritmo natural de 10. Logaritmo natural del base A. Y aquí podría expresar, por ejemplo, en este ejercicio podría expresar esta función, seno de x, seno de 2x sobre coseno de x, la podríamos expresar como tangente. Entonces, f' de x sería igual a menos 2 tangente de 2x sobre logaritmo natural de 10. Listo, ya ahí terminó el ejercicio. Estos de logaritmos realmente son muy sencillitos y muy facilitos. Ah, listo, teacher. Entonces revisemos a ver el taller que está pendiente sobre qué es. Bueno, esto es un producto, esto es un producto. Aquí ya tenemos que aplicar las derivadas que vimos hoy, ¿no? En el 3. Entonces una potencia inicialmente, ya sabemos que adentro hay una expresión de seno y de coseno. Esta expresión, inicialmente la 4 es un producto, ¿cierto? Entonces como producto lo tenemos que derivar. La tercera, la quinta, perdón, es la derivada de un seno, normalito como el que hicimos hoy. Y estas ya comienzan a ser derivadas de logaritmos, que como viste son bastante sencillas. Entonces, Juliancho, ahí está entonces subido Listo, profe. el taller 3. Entonces, ¿cómo quedamos? Entonces, por favor, desarrollamos esto de aquí al miércoles antes de mediodía para poderte dar la clase sobre la parte de las derivadas que nos quedan, que son las derivadas de funciones trigonométricas inversas. A ver Listo, profe, sí, a ver señor. si nos ponemos al día con el taller que falta para poderte explicar entonces la otra semana lo correspondiente al tema de lo que era la evaluación de hoy. Listo, profe, sí, señor. ¿Listo? Entonces, si quieres, ahí está, colócate a hacer eso y yo, igual que la semana pasada, yo voy a estar aquí pendiente de 10 a 12 del día, por si tienes alguna duda, con mucho gusto. Me escribes al WhatsApp y nos conectamos ahí por el Zoom o por donde sea. Vale, por favor, no, sino que es que yo ahorita ya me pongo a hacer el almuerzo y aseo. Entonces, pues, Ah, bueno, entonces cualquier duda que tengas más tardecito, profe, entonces. ya le escribo. Listo, Julián. Sí, señor, profe, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, que Listo, profe. descanses. Listo, igualmente. Bueno, Aunque igualmente. después no, tengo que ponerme a hacer cosas. Así como todos. Listo, Chao. profe. Igualmente, Bueno, tenga un buen gusto. día. Ya subo el video, ya El ahorita lo video. subo. Listo, profe, gracias. Bueno, pues, chao.